Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Faltan solamente 6 días para las elecciones primarias. Vamos a tener el domingo que viene una foto de cuál es la situación de los principales candidatos a presidente, también a gobernador, a intendentes, a legisladores, de cuál es la situación hoy. Faltan 2 meses, se puede modificar, pero esto es como una gran encuesta. Vamos a saber, fuera de lo que son los sondeos de opinión, que son para 1000 personas, 2000 personas, no. Acá va a ir una parte importante de la sociedad. Muchos piensan que puede ir una cantidad cercana a la que va a una elección habitual y vamos a saber cómo es la situación hoy de los principales candidatos. Pero ¿en qué contexto se está dando estas primarias? Hoy, el 8 de agosto, seguramente va a quedar en la historia como el día que comenzó una crisis económica que todavía no sabemos, pero seguramente va a ser una de las más importantes en el mundo. ¿Sí? Muchos dicen que va a ser más importante que la última, la de 2008-2009. Hoy cayeron todas las bolsas en el mundo, cayó el precio de los títulos públicos de deuda de todos los países, cayeron los granos, cayó el petróleo, no se salvó nadie. Esto no es una crisis financiera más. Esto es una crisis de deuda. Aquí hay un montón de países en el mundo que tienen enormes deudas y no las pueden pagar. Y ya muchos inversionistas, muchos bancos piensan que no la van a pagar. A ver, cuando uno piensa que tiene que ver esto con mi vida cotidiana, al fin y al cabo Argentina no tiene ese problema. Digo, Argentina, la deuda de Argentina es más o menos el 40% de lo que es su economía y encima la mitad es intraestatal, es decir, el Estado se lo debe al Banco Central, al Banco Nación, al ANSES. No es nuestro problema, pero el problema en el centro del mundo seguramente nos va a llegar. Y esta crisis de deuda puede tener, estamos transitando un camino que no hemos transitado. Que las principales potencias del mundo puedan no pagar la deuda, esto no lo vimos nunca, por lo tanto es difícil hoy comenzar a decir qué puede pasar. Pueden pasar muchas cosas, pero recuerden cuando tuvimos el default en Argentina, que luego los bancos no devolvieron los depósitos. ¿Por qué? Porque finalmente, por más que haya bancos en el medio, bancos de inversión, fondos comunes de inversión, la plata es de la gente. ¿Sí? Cuando los bancos invierten en títulos públicos, están invirtiendo nuestro dinero, en este caso el de los ahorristas europeos, el de los ahorristas norteamericanos. Es decir, que si un Estado no paga la deuda, finalmente la gente pierde su dinero y se generan crisis de una intensidad enorme. En ese contexto vamos a tener elecciones en la Argentina. Hoy, hace un rato, estuve hablando con el ministro de Economía, Amado Boudou, que es candidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria con Cristina Fernández, y le pregunté sobre este tema. Y vamos a pasar un minutito de adelanto, es un extenso reportaje que vamos a ver un rato más tarde, sobre el diagnóstico del ministro de Economía sobre lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Vamos a verlo. Me parece que Estados Unidos está teniendo una crisis de liderazgo muy importante, lo que hemos visto claro, con el conflicto de si subían o no el nivel de endeudamiento, con cuáles eran las reformas fiscales necesarias, es un problema de liderazgo y esto hace que sea más vulnerable a los mercados. En Argentina pasó, en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Menem, en el gobierno de la Rúa. El valor de un liderazgo político frente a una crisis. Es fundamental. Y entonces los líderes de Sudamérica están marcando, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma, antes Lula, sí, antes Néstor Kirchner, claro, Pepe Mujica, también Santos. También estamos viendo una situación muy novedosa en Sudamérica y entonces nuestros líderes nos han dado la instrucción de que trabajemos los ministros de Economía coordinando los temas. Temas concretos. En un ratito, cuando veamos el reportaje, vamos a decir cuáles son esos temas concretos en los que está trabajando Argentina con el resto de los países de UNASUR para tratar de que la crisis no llegue, o por lo menos no llegue con toda la fuerza, a nuestra región. Vamos a tener también hoy en el piso al candidato a presidente por el Frente Amplio Progresista, a Hermes Wiener. Vamos a tener a los candidatos a diputados por la ciudad, a los 2 economistas, ¿sí? A Roberto Feletti, que es el viceministro de Economía, que es el primer candidato a diputado por la ciudad por el Frente para la Victoria, y también va a estar Claudio Lozano, que es el primer candidato, pero en la lista
de Hermes Wiener, un economista que ustedes conocen, que ha venido al Destape muchas veces. Va a estar para hablarnos de la elección en la provincia de Buenos Aires Margarita Stolbizer, que hizo una muy buena elección en el 2007. Van a estar dos consultores que nos van a dar los datos del día de hoy, qué tienen ellos para las primarias de la semana que viene, a presidente, a gobernador, en la ciudad. Y sobre el final del programa vamos a ver este reportaje a Amado Vudú. En 30 segundos volvemos con el comentario político de Mario Weinfeld. Buenas noches, esto es El Destape.